Nuestros hermanos y amables oyentes, hoy tenemos la lectura de la palabra de Dios basada en Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El título del sermón, Cirugía Espiritual. Por regla general nos preocupamos por lo externo, por lo de afuera, por la fachadita, por una excelente presentación, pero descuidamos nuestra verdadera belleza, que es la interna, la del corazón, la del alma. Lo valioso del ser humano no es lo de afuera, porque ello se queda, se descompone, se desintegra en el sepulcro. Lo que Dios mira es el corazón. Los modernos mercados están atiborrados de productos de belleza y la gente, especialmente las mujeres, los consumen con una avidez impresionante, porque nadie desea parecer feo ni viejo. Y los comerciantes han engañado a la gente, especialmente al sexo femenino, haciéndoles creer que hay ventas de cremas antiarrugas. Y las señoras invierten toneladas de plata en esas cremitas que realmente no sirven para detener las arrugas. Ese tipo de productos no son más que un bálsamo engañoso para cautivar a los ingenuos. Si eso fuera cierto, nadie se envejecería. Observaba en estos días el caso de unos siameses, es decir, cuerpos pegados que vienen desde el vientre materno, que han nacido pegados o siguen unidos. Y observaba que eran un cuerpo con dos cabezas de dos muchachas. Cada una tenía su propio corazón, los órganos vitales pegados entre sí. Y observaba además que cada una deseaba cosas diferentes de la otra. La una quería pastel de manzanas, pero la otra pastel de frambuesa. Intentaron separarlas siendo ya jovencitas, pero ese tipo de operaciones son demasiado delicadas y arriesgadas, pues el bisturí debe separar cuidadosamente venas, arterias, vasos, y finalmente lograron separarlas, pero en la cirugía ambas perecieron. En cada uno de nosotros hay otro pegado. Dentro de usted y dentro de mí también existe otro que viene pegado desde la cuna. Son dos naturalezas. La una es pecaminosa, corrupta, que nos arrastra a hacer lo malo, lo sucio, lo bajo y lo vil. No la adquirimos, la heredamos. Por eso al niño no hay necesidad de enseñarle a hacer lo malo. Él nace siendo pecador. La otra es la naturaleza divina que se adquiere cuando nacemos de nuevo. La Biblia dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto lo encuentra usted en la segunda de Pedro 1, verso 3 al 4. Las dos naturalezas están presentes allí en la vida de cada uno de nosotros, aún en la vida de cada excelente cristiano. Cuando hablo de esas dos naturalezas, hablo de la carne y del espíritu. Pero cada una de ellas tiene sus propios gustos y cada una de ellas desea andar por sus propios caminos. La carne desea bailes y todo lo que ella pide, participar de todos los placeres que el mundo ofrece. El espíritu desea las cosas de arriba, deleitarse en las cosas de Dios. La carne desea solamente la carne. El Espíritu nos incita a madrugar a Dios, a encontrarnos con Dios, a vivir una vida a la luz y al amparo de su santa palabra. La concupiscencia
es el deseo desordenado y desenfrenado de los apetitos carnales, especialmente de los deseos sexuales. La concupiscencia se halla en la carne. Lo que es nacido de la carne solo es carne. Cuando nace un bebé, en él no hay nada espiritual, nada. Cada individuo recibe la naturaleza del que lo engendra. En la configuración biológico-genética del bebé no hay nada espiritual, todo es carne, porque lo es nacido de la carne. Esta es el epicentro en el que funciona la concupiscencia. En la carta a los Romanos, el capítulo 7, verso 21 al 24 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que es la carne, que se rebela contra mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Todo esto nos enseña que el problema está en cada uno de nosotros. Esa naturaleza pecaminosa nos arrastra a hacer lo malo. La carta de los Romanos en su capítulo 8, versos 5 al 8 dice que nos muestra los resultados de ocuparse, de pensar y de andar en la carne. Veamos lo que dice la carta a los romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven, es decir, los que actúan según la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer para agradar a Dios? Hay que separarlas. Hay que llevarlas al médico eterno para que Él practique esa cirugía espiritual. Él es el único cirujano especialista en esta clase de cirugías. Mientras la persona no venga a Cristo, la naturaleza pecaminosa se va pudriendo dentro de ella, contaminando todo lo demás hasta que termina su miserable existencia. La victoria sobre los efectos de la carne, escúcheme, amable oyente, se halla exclusivamente en Cristo Jesús. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Qué precioso todo esto. Entonces, una vez el pecador arrepentido viene a los pies de Cristo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, realiza esa cirugía. El que vivía en las cantinas entonces se torna en un adorador feliz. El ladrón se vuelve un hombre honesto, correcto. El fornicario y el adúltero regresan a sus casas para ser modelos de papás. La mujer fácil abandona su cabaret y vuelve a casita convertida en una madre ejemplar porque la palabra de Dios logró separar esa naturaleza pecaminosa y adquirió una naturaleza divina que es la que procede de oír la palabra de Dios. Por eso fue que San Pablo dijo un día, con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora no vivo yo en la carne, mas Cristo vive en mí, lo que procede del Espíritu. Y lo que vivo en la carne, ya no lo vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué preciosas estas palabras. Así que en esta hora quiero invitarles para que allí donde usted está escuchando este sencillo sermón, permita que Dios tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y entre y rompa esas dos naturalezas y separe lo carnal de lo espiritual para que puedas vivir una vida agradable, una vida grata a Dios. Entonces, seremos felices y podremos vivir una vida mejor, una vida de más alta calidad en la presencia del Señor. Permita usted que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, entre a tu vida y separe esas dos naturalezas para que puedas vivir conforme al modelo establecido por Dios.
Un abrazo y Dios les bendiga a todos. Y gracias por escuchar y obedecer la palabra del Señor.